Reciban todos un cordial saludo. Agradezco de antemano a los organizadores de los sábados culturales por permitirme el día de hoy charlar un poco con ustedes de mi experiencia como escritor y como lector. Mi nombre es Alonso Chauca, soy un escritor peruano que se dedica un poco a la poesía y la narrativa. Bueno, para poder empezar esta charla, para poder hablarles un poco de mi experiencia como escritor, debo hablarles necesariamente de mi experiencia como lector. Porque ¿cuál es la mejor manera de aprender a escribir? Leyendo. No puede haber un escritor que no lea. No puede haber una persona que diga, yo quiero escribir un libro y no haya leído cientos de ellos. No hay un truco mágico, no hay un taller mágico que nos haga escritores. La única forma de aprender a escribir es leyendo. Ahora, ¿qué cosa leer? Es una pregunta muy habitual. ¿Qué debo leer? En este caso, yo creo que depende de cada uno. Es decir, los libros que a mí me motivaron no necesariamente motivarán a otras personas. Los libros que motivaron a un escritor famoso no serán necesariamente los mismos que motiven a un adolescente peruano del siglo XXI. Por ejemplo, en mi experiencia, yo tengo un claro gusto por un libro, por un autor, que es este, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Este libro para mí fue muy importante. Lo leí cuando tenía 16 años. Curso de literatura en el colegio, la profesora, a quien agradezco mucho y le tengo mucho cariño, me mandó a leer este libro. Este libro marcó mi vida. Eso para mí es un antes y un después. Quedé enamorado de esta forma de escribir que tiene García Márquez. Cien años de soledad es un libro al cual yo habitualmente regreso cada cierto tiempo. Y es que nos deja ese gustito. Yo lo leo y encuentro nuevas cosas en él. Logro interpretar de otras maneras. Porque a la vez que vamos releyendo un libro, después de cierto tiempo, vamos observándolo con otros ojos. ¿Por qué? Porque hemos madurado. Madurado como lector, madurado como persona, tenemos nuevos conocimientos, hemos adquirido nuevas formas de pensar. Por eso para mí, por ejemplo, siempre es importante volver a esos 100 años de soledad. Es un autor importante para mí. Durante mi adolescencia también leí a Mario Benedetti, que para muchos, por ejemplo, termina siendo un autor teniendo una poesía muy cursi, una poesía muy adolescente, tal vez dicen algunos, muy dulce, muy melosa. Sin embargo, para mí es un autor genial. Yo lo puedo, la misma emoción que tuve cuando tenía 15, 16, 17 años, la tengo hoy en día, que ya pasé los 30 y sigo leyéndolo con la misma intensidad y me sigue gustando y me sigue maravillando y me sigo enamorando. Eso depende de cada quien. De repente otro va a decir, no, yo leí Benedetti a los 12, me gustó Benedetti, pero ya ahora no. No pasa nada. Necesito una poesía diferente. Y es válido. ¿Quién está en lo correcto? ¿Esa persona o yo? Ninguno. Cada quien absorbe la literatura, interioriza la literatura a su manera. Otro autor para mí muy importante, que ya lo encontré en la etapa adulta, es Osvaldo Reynoso. En este libro, por ejemplo, Los Inocentes, que para mí es uno de los mejores libros que he leído. Reynoso es un autor, por ejemplo, maravilloso, pero que tal vez mucha gente no conoce. Y es un autor de culto en el Perú. Mucha gente conoce a Reynoso, pero las masas populares no. En los colegios no se lee a Reynoso. Muchas veces ni siquiera se menciona a Reynoso. Muchos profesores de literatura a veces lo mencionan y ni lo han leído, ni saben qué escriben. Yo conozco varios colegas así.
que una vez leí que mencionaron a Reynoso, entonces yo, emocionado como un fan de Reynoso, me acerqué y le hablé. Le dije, has mencionado a Reynoso, le digo, mencionó su libro. Y me dijeron, sí. Le digo, oye, ¿qué te pareció el libro? Y me dicen, no sé, no lo he leído. ¿Cómo hablas de algo que no has leído? Ese es un problema, por ejemplo, que tenemos en la educación peruana. Muchos profesores hablan de cosas que no han revisado, que no han leído. Ese es uno de nuestros problemas. Otro autor que para mí me parece maravilloso es Charles Bukowski. Bukowski, para mí, es uno de los poetas y narradores excepcionales. Ese realismo sucio, Bukowski nos narra cosas cotidianas, rompe con la poesía preestablecida y nos habla de cosas cotidianas, del mundo del día a día, de, de esas personas que salen, toman su ómnibus para irse a trabajar, que tienen un trabajo de porquería, que ganan poco, que son explotados. De eso nos narra Bukowski. Nos habla de la gente marginal, esa gente olvidada que nadie quiere mirar. Por eso Bukowski para mí es un autor indispensable en mi biblioteca. Ahora, yo también leo mucha eh, poesía española contemporánea. Leo, por ejemplo, voy a mencionar un autor, que es Carlos Salem, que para mí es un poeta y narrador brillante. Salem tiene una forma de escribir también muy cercana a los lectores. Me narra cosas que en las que tal vez yo me veo reflejado. Entonces, creo que esa forma de escribir es la forma que a mí me motiva. Vuelvo a repetir, puede haber personas que prefieren algo más críptico. Yo, por ejemplo, con la literatura críptica no me encuentro. La poesía críptica no me termina de gustar. No termina de cuajar en mí. Es algo que no me parece denso a veces. Y reconozco que hay autores maravillosos, pero que no logro entender. Y si no los logro entender, prefiero no leerlos. Lo mismo puede pasar con cualquier persona. Por eso les decía, no existe una lista de autores que sí o sí debemos leer. No, porque, porque eso sería como obligarnos a leer. Y cuando nos obligan a leer, la lectura se hace tediosa. Y si se hace tediosa, no vamos con las mismas ganas, no vamos a intentar entenderla. Otra cosa que no me gusta a mí, por ejemplo, de alguna forma de pensar, son los libros que me dejan una reflexión moral. Directa, el autor te guía. Mira, ve esta historia, mira lo que le pasa a esta persona por hacer esto. Conclusión, no hagas estas cosas. Porque me quita el sentido reflexivo, me quita la crítica que puedo hacer. Ya no interpreto, ya me lo dan masticadito. Para mí, esa literatura, por ejemplo, para mí, es absurda. Me dicen, no, pero los jóvenes necesitan leer cosas así. Los jóvenes necesitan aprender a pensar desde mi punto de vista. Ser críticos y reflexivos. No me parece necesario tener que estar guiándole, diciéndole, mira, no hagas esto porque te pasa esto. Vamos, los adolescentes ya tienen una capacidad de pensar. Tenemos esa mala costumbre a veces. Creemos que el adolescente no piensa correctamente. A veces nos olvidamos que cuando nosotros fuimos adolescentes no nos gustaba eso. No nos gustaba que nos estén tratando como niñitos, como seres no pensantes. Por lo menos a mí no me gustaba y odiaba eso en algunos profesores. Muy bien, como le decía, sí, no leo, no puedo escribir. Ahora, ¿qué he escrito yo? ¿Cuál es mi experiencia como escritor? Bueno, yo he publicado 3 libros. Tengo el primer libro que publiqué hace ya 5 años, fue esta novela, Tatiana prisionera de la oscuridad, que es una novela erótica
Que sin embargo, ¿no? Porque yo soy fanático del Marqués de Sade, entonces intenté hacer una forma de literatura erótica que no sea tan densa como la de Sade, pero que tampoco tenga el cliché clásico, ¿no? Ese cliché que nos dice la mujer inocente pura eh, debe ser guiada por un varón experimentado y ese asunto, y me parece un cliché bastante machista. Luego publiqué este poemario, El amor de mi muerte, que mi poesía narra historias, cuenta historias. Entonces, acá cuento una historia, ¿no? De un amor tóxico. Y por último, he publicado hace unos meses, justo antes de la pandemia, Entre quererte y odiarte, que es mi último trabajo. Que es uno de los trabajos que más he querido, me ha costado bastante. Y en este poemario, igual, cuento una historia que es la continuación del amor de mi muerte, y es como, al fin de cuentas, uno puede sanarse tras una relación tóxica y puede encontrar, al fin de cuentas, el amor y volver a creer en él. Como podrán notar, puedo escribir desde una poesía bastante cursi, digámosle así, y las novelas de tipo de corte erótico. ¿A qué voy con esto? Que lo que uno escribe es el reflejo de lo que ha leído. Un escritor aprende, toma técnicas de lo que ha leído, de autores que ha leído. Una vez me dijeron, tus poemas suenan un poco a Bukowski. Sí, para mí es un piropo, es un halago. ¿Por qué? Porque yo leo a Bukowski. Entonces, no se olviden de eso. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Que les vaya muy bien. Cuídense. Nos estaremos viendo.